Bueno, son las 11:35 pasaditas, vamos a estar arrancando entonces. Nuevamente, buenos días, gracias por asistir. Bienvenidos al seminario de junio de Soluciones Analíticas y Analítica del Pacífico, distribuidores de Thermoscientific para Argentina y para Perú. Mi nombre es Leonardo Rossi, soy el Product Manager de las líneas de análisis molecular y elemental. En esta oportunidad vamos a estar hablando de asuación atómica versus ICP, específicamente el foco con ICP óptico. Vamos a hablar un poquito de nuevos desafíos en lo que es análisis elemental. Vamos a hacer una comparativa entre las técnicas también. Em, pero bueno, vamos arrancando. En esta charla no nos vamos a enfocar en el principio de funcionamiento de cada técnica, no vamos a ir tan en detalle a la parte de la instrumentación ni del método, sino que simplemente empecemos recordando que ambas técnicas son similares, ¿sí? En la asuación atómica vamos a tener una fuente de luz que emite longitud de onda del elemento que queremos medir y al pasar una solución por una llama, medimos la absorbancia de la misma para ese elemento. Mientras que en el caso de ICP óptico, lo que vamos a tener es que al pasar la solución por un plasma de argón, vamos a estar nuevamente ionizando, atomizando, y en este caso vamos a tener líneas de emisión de esa solución, de los elementos de esa solución, que van a ser detectados electrónicamente. Reitero, asumimos que ya están más o menos familiarizados con una y otra técnica, y por eso están acá en esta charla. Quizás ustedes ya han trabajado extensamente con asuación atómica y están viendo si compran un equipo nuevo de asuación atómica, si hacen un upgrade a lo que es ICP óptico. Entiendo que si han trabajado con asuación atómica también son conscientes, ¿no?, de las limitaciones que tiene este tipo de instrumental. Por ejemplo, los tiempos de análisis globales suelen ser relativamente largos, o sea, es una técnica relativamente lenta al ser secuencial, al tener que trabajar uno elemento por elemento. Em, Uno tiene que comprar una lámpara de cátodo hueco para cubrir todos los elementos que quiere medir y en algunos casos, o en muchos casos, cambiarle lámpara, ¿sí?, para poder terminar de analizar todos los elementos. Ni hablar, bueno, que uno está trabajando también con gases altamente inflamables, en el caso de absorción atómica, como es acetileno, que tiene un riesgo, obviamente. Pero bueno, esas serían más o menos las limitaciones que tiene la técnica de absorción atómica. Por otra parte, es una técnica que ya está muy, muy comoditizada, muy bien estudiada. Eh, Nosotros tenemos en nuestro equipo, vamos a ver más adelante, un cookbook con técnicas de medición en un gran rango de matrices y de elementos. Por lo tanto, es la técnica que hoy día uno usaría como, digamos, caballo de batalla, como workhorse, para análisis elemental, ¿sí? Ahora bien, más allá de lo que es absorción atómica e ICP óptico, que se ubican en esta zona, digamos, en este gráfico lo que estamos representando es distintas técnicas, ¿sí?, y la comparativa entre capacidad analítica o performance analítica, inversión, y, ¿sí?, si vamos de izquierda a derecha, vamos a tener eh, mayor performance, ¿sí?, pero también un mayor costo. Termo tiene toda una muy amplia gama de equipos. Estamos hablando desde la asociación atómica de llama puramente, pasando por no grafito, pasando por ICP óptico, ICP masa simple y triple cuadrupolo, hasta llegar a los equipos de alta resolución y ultra alta resolución, ¿sí?, que se usan, por ejemplo, para lo que es cociente isotópico, ¿sí? Entonces, acá lo importante es, y un poco la idea de esta charla, es cuál es la necesidad que cada uno tiene en su laboratorio, cuál es el problema que tiene que resolver y cuál es el budget, cuál es su presupuesto, ¿sí?, para resolver ese problema. Y también pensando obviamente en que el día de mañana uno puede tener mayor cantidad de muestras o mayor cantidad de analitos a analizar. Este gráfico lo que compara sencillamente es aproximadamente los órdenes de magnitud de concentración, ¿sí?, que van a tener las distintas técnicas que vamos a estar hablando hoy.
En el rango de 1000 ppm a 1 ppm, en algunos casos un poco por debajo, vamos a estar trabajando con lo que es llama, asociación atómica por llama. Si estamos trabajando con horno de grafito, podemos llegar en el mejor de los casos por debajo de una ppb. Generalmente vamos a estar trabajando en el rango de una ppb, pero esto es un poco más complejo de implementar que lo que sería, por ejemplo, un ICP óptico. Un ICP óptico vamos a poder trabajar en todo el rango, desde ppbs a ppms, 1000 ppms, eh, sin ningún problema. ¿Sí? Y con un solo instrumento y un solo tipo de gas, argón. Si uno ya tiene necesidades más estrictas en lo que es sensibilidad, ya podemos hablar de lo que es un ICP masas, que tiene un rango dinámico lineal de 10 órdenes de magnitud y vamos a poder trabajar casi desde por debajo de una parte por trillón hasta por encima de ppm sin ningún problema. Entonces, nuevamente, para cada tipo de problema, para cada tipo de necesidad, hay un instrumento adecuado y la idea de esta charla también es, nuevamente, cuál es la necesidad de ustedes, cuál es el instrumento adecuado. Entonces, absorción atómica o ICP óptico. ¿Mm? A la izquierda les estoy presentando lo que sería el espectrómetro de llama, el más sencillo, de la serie ICE 3000. Tenemos tres modelos, solamente llama, solamente horno de grafito o llama que se puede acoplar horno de grafito como un accesorio más adelante. En lo que es el ICP óptico tenemos también tres modelos que básicamente la diferencia principal corresponde con la cantidad de muestras o digamos, la cantidad el volumen de muestras o lo que sería la productividad que cada uno de esos equipos les va a permitir. Tenemos un ICP óptico más sencillo, ¿sí? Hasta llegar al 7600, que es un equipo que está pensado para estar trabajando ininterrumpidamente todo el día. Ok, entonces yo lo que quería arrancar es hablando un poquito de consultas, preguntas que suelen ser las que nos hacen los clientes al momento de decidir si absorción atómica, ICP óptico, no, porque a lo mejor yo tengo que trabajar en el rango de ppm, pero resulta que para mercurio me están pidiendo ppbs, me conviene un grafito. Entonces, estas primeras diapositivas vamos a hablar un poquito sobre estas diferencias, consultas. Em, la primera entonces es, ¿hay requerimientos especiales para instalar un ICP óptico? Porque, por ejemplo, yo ya tengo, o sé que para una estación atómica necesito esto y aquello. Bueno, en el caso de un ICP óptico moderno, como los nuestros, ¿sí? Que son sumamente robustos y compactos, el espacio de mesada que requiere es muy similar a lo que sería a lo que sería una estación atómica con horno de grafito. Son equipos un poco más grandes, pero no ocupan tanto espacio de mesada ya. Los servicios requeridos son muy sencillamente una sola conexión eléctrica de 220 volts, o sea, estándar, y solamente una conexión de gas, argón. Más aún, ustedes no están trabajando con gases eh, inflamables, como les decía, el argón no es inflamable. Nuestro espectrómetro está contenido en una carcasa sellada que se purga con argón durante la operación para evitar problemas de contaminación y polvo, como puede tener a veces en el caso de llama, que es una llama, digamos que el compartimento está abierto al ambiente. El flujo de gas se reduce durante el modo de espera y se puede apagar si el instrumento no se está utilizando para ahorrar costos. Entonces no hay realmente un requerimiento especial o específico. De hecho, suelen ser menores los requerimientos que para el caso de llama. Sí va a haber que utilizar una campana de extracción, porque obviamente estamos volatilizando eh, restos de iones metálicos, pero, por ejemplo, si uno tiene fusión atómica y llama y horno de grafito, necesita una campana doble, mientras que en el caso del ICP óptico es solamente una campana más pequeña, ¿sí? Que pueden ver acá en la parte de arriba, en el centro, está la conexión con la salida. ¿Mm? Otra pregunta. Es muy costoso para un ICP óptico. Y acá es, ¿qué significa costoso? Significa que voy a tener que consumir muchos consumibles, significa que voy a tener un costo alto porque no está
no está produciendo tantos resultados por día como yo necesito y eso es plata que no me entra a mi laboratorio. Em, Esto es un tema, digamos, delicado porque depende de cada uso particular. No es lo mismo un uso quizás de un laboratorio de investigación que quizás prenda el equipo una vez por semana que un laboratorio de análisis, por ejemplo, de aguas que tenga el equipo funcionando casi todos los días. Es cierto que el argón es un consumible caro, o relativamente caro, para el ICP óptico, pero es prácticamente el único consumible. En el caso de una solución atómica, por ejemplo, para enumerar, tenemos el aire comprimido, el cilindro de acetileno y óxido nitroso. Y si ustedes están trabajando con horno de grafito o generador de hidruros, eso también tiene consumibles. Y el horno de grafito mismo consume argón, con lo cual es otro costo adicional. Estamos hablando de tres gases más el generador o el aire comprimido. Pueden tenerlo de línea, pueden tener un compresor que también requiere mantenimiento. En el caso de horno de grafito, estamos hablando de, por ejemplo, las cubetas. Las cubetas de grafito son un consumible, ¿sí? Tiene una vida, si bien, digamos, la tecnología avanzó lo suficiente como que para que duren bastante, es un consumible. Mientras que en el caso del ICP óptico, solamente vamos a tener el consumo de argón. Después, si uno usa un autosampler, si uno usa tubos de polietileno, eso es idéntico para llama que para ICP óptico. De hecho, nosotros ofrecemos los mismos autosamplers para ambos equipos. Pero más allá de eso, en el uso, de la operación diaria del equipo, hay menos consumibles en un ICP óptico. ¿Sí? Reitero, según qué proveedor de gases tengan, puede ser costoso el argón, pero es un único proveedor para un único consumible versus los varios que ya enumeré para absorción atómica y horno de grafito. ¿Mm? Otra pregunta. Es muy difícil utilizar un ICP óptico y esto tiene que ver muchas veces con que la gente o los laboratoristas están ya acostumbrados a trabajar con absorción atómica y bueno, quizás el cambio de tecnología presenta un desafío, presenta algo que uno, digamos, enfrentarse a algo desconocido. Pero la verdad es que no. A diferencia de espectroscopía por llama, donde hay que seleccionar el quemador correcto, el tipo de llama y optimizar los parámetros, en el ICP óptico tenemos una sola antorcha para todos los análisis, un solo plasma para todos los elementos. Si bien se puede trabajar con plasma frío en algunos casos específicos, pero no es para un uso de rutina. em, Podemos trabajar con soluciones más concentradas. Em, la verdad es que no es mucho más difícil. De hecho, es más sencillo en muchos casos. Em, en el caso de nuestro software, el Qtegra, que maneja los ICP ópticos, tenemos si bien ambos software, tanto la Asociación Atómica como ICP óptico, tienen wizards y tienen tutoriales para armar métodos nuevos, en el caso de ICP óptico, por ejemplo, tenemos una interfaz gráfica para armar un método nuevo, donde uno simplemente elige los elementos de una tabla periódica y el software automáticamente elige las líneas de emisión que tienen mejor sensibilidad y menor número de interferencias entre los elementos seleccionados. Porque recuerden que cuando uno está trabajando en un plasma que tiene aproximadamente 10.000 grados centígrados, em, en emisión en un ICP óptico vamos a estar midiendo líneas tanto atómicas como iónicas y no es una o dos líneas, sino que pueden ser 10, 12 líneas por elemento. Em, y puede haber un ligero solapamiento, o mejor dicho, pueden estar muy cercanas dos líneas de emisión de dos elementos distintos. Pero todo eso lo maneja automáticamente el software, ¿sí? Además de rutinas automáticas para optimización rápido y del instrumento que no tiene que hacerlas el operario. ¿Puedo medir todos los elementos que requiero para mi análisis? Bueno, en principio ambos instrumentos miden todos los elementos, ¿sí? De forma distinta, pero por una parte el rendimiento de una fusión atómica va a estar limitado por la temperatura del atomizador. En el mejor de los casos puede llegar a 2900 grados, 3000, en el 3000 grados constante en el caso de horno de grafito, ¿sí? Em, Algunos elementos tienen muy altas energías de atomización y por lo tanto tienen un bajo rendimiento, ¿sí? En lo que es la eficiencia del proceso.
Y como les decía, ya más o menos están estudiados para casi todos los elementos de la tabla periódica. Más o menos esto resulta en un total de 64 elementos que pueden ser analizados por absorción atómica. Em, por otro lado, en el caso del ICP óptico, como les dije, el plasma tiene aproximadamente 10.000 grados centígrados, lo cual facilita mucho más la atomización barra ionización de los elementos. Em, y esto ayuda a romper nuevamente los enlaces químicos y elementos refractarios como aluminio, silicio o vanadio tienen límites de detección mucho mejores, mucho más bajos en lo que es un ICP óptico. Además, al estar sellado y purgada la óptica, ¿sí? Respecto a una asociación atómica, la ausencia de aire o vapor de agua mejora mucho las mediciones en la parte del UV visible, ¿sí? Esto hace entonces que nuestro instrumento tenga un rango de medición, nuestro ICP óptico, desde 167 nanómetros. Y esto, por ejemplo, permite que uno mida elementos como azufre, fósforo o boro por ICP óptico, que son más difíciles para asociación atómica. De hecho, no hay lámparas de azufre para asociación atómica. Aproximadamente, esto significa que en forma rutinaria se puede medir 73 elementos de la tabla periódica con un ICP óptico. Entonces, si ustedes todo lo que estaban midiendo con una asociación atómica, ustedes lo pueden analizar con ICP óptico sin ningún problema. O sea, es un upgrade directo de eso y como les mencioné antes, es muy fácil de utilizar. ¿Qué tan fácil es configurar un método en ICP óptico? Bueno, nuevamente, el software que maneja nuestros ICP ópticos hace el desarrollo del método muy fácil porque como les mencioné antes, utiliza un enfoque simple, intuitivo, que está basado en un libro de trabajo y en elegir los elementos desde una tabla periódica en forma visual, ¿sí? Automáticamente va a seleccionar las mejores longitudes de onda, automáticamente puede hacer las correcciones. Em, Esto va a minimizar las interferencias y va a optimizar los parámetros del plasma según el tipo de muestra que vamos a estar ingresando. El software, ¿sí? Es el resultado de una muy extensa biblioteca de longitudes de onda para todos los elementos que se pueden analizar por ICP óptico. Y además, como les dije antes, todo está almacenado en un solo labbook, en un solo archivo. Y cualquier cambio que se realice va a ser almacenado para revisión posterior y eso facilita mucho el cumplimiento con normas de integridad y de datos, ¿sí? Como es CFR 21 parte 11, que es muy importante, por ejemplo, en lo que es Pharma. La asociación atómica, si bien también tiene software como les mencioné antes, para configurar métodos, tenemos también lo que se llama Cookbook, el libro de recetas, y tiene un método, tiene seguridad por CFR 21, ¿sí? Todo, digamos, no elige automáticamente las longitudes de onda porque no hace falta, sino que depende de las lámparas que uno está cargado en el carrusel. Pero nuevamente, configurar el método en ICP óptico es relativamente sencillo y automatizado. ¿Qué volumen de muestras es necesario? Si uno está trabajando quizás con muestras ambientales, quizás uno puede tener mucha muestra, uno puede tomar medio litro de muestra, 1 litro de muestra en distintos puntos de un río, por ejemplo. Pero si uno está trabajando, por ejemplo, con tejidos orgánicos, si estamos hablando de aplicaciones en forense, el volumen de muestra, el volumen que uno tiene acceso, puede ser mucho más limitado. En la asociación atómica, el flujo de oxidante utilizado para sostener la llama generalmente también se utiliza para nebulizar la muestra, con lo cual el flujo de gases es del orden de 10 litros por minuto y la tasa de toma de muestra de 5 a 6 mil litros por minuto. Y si bien el horno de grafito, en el caso del horno de grafito, podemos utilizar volúmenes de muestra de microlitros, hay interferencias químicas que son insalvables y no se puede utilizar para todos los elementos. En el caso de ICP óptico, como el flujo de gas está utilizado para el plasma es independiente del flujo utilizado para el nebulizador,
vamos a estar trabajando en un flujo de gas de argón de aproximadamente 0,7 litros por minuto y una toma de muestra que en total va a ser de orden de 4 mililitros, 4 o 5 mililitros. Entonces el consumo de muestra necesario es mucho menor en el caso de ICP óptico que en el caso de absorción atómica. Además, como el análisis por absorción atómica es secuencial y vamos a estar midiendo un elemento por vez, esto nos complica si tenemos que medir, por ejemplo, 6, 7 elementos eh, en una sola muestra versus ICP óptico. Porque, por ejemplo, volvamos a un ejemplo de por ejemplo, sangre, ¿sí? Que es una muestra relativamente compleja. Uno no puede sacarle, por ejemplo, para hacer un control de exposición ambiental, uno no puede sacarle, digamos, un cuarto litro de sangre a un operario. Realmente uno puede tomar apenas unos mililitros y procesarlo. Y si uno tiene que analizar, por ejemplo, exposición a mercurio, arsénico, cromo, plomo, vanadio, etcétera, va a ser mucho más sencillo y mucho más rápido hacerlo por ICP óptico y uno va a consumir menos muestra que si lo tiene que hacer por absorción atómica. ¿Sí? Para que tengan una idea, aproximadamente entonces un análisis típico de 10 elementos por absorción atómica podría tardar más de 3 minutos de medición total y 20 a 25 mililitros de muestra, mientras que en ICP óptico sería menos de un minuto y estaríamos trabajando alrededor de 5 mililitros de muestra, más o menos. ¿Sí? Interferencias, un gran problema. Hay muchas interferencias en ICP óptico, quizás uno ya está acostumbrado a las interferencias que hay en la absorción atómica. Bueno, en todas las técnicas hay siempre interferencias, pero en el caso de ICP óptico son menos severas que en la absorción atómica. La alta temperatura que tiene el plasma es la principal razón. ¿Sí? Hay suficiente energía para romper todos los enlaces y por lo cual las interferencias químicas son raras en ICP óptico. En la absorción atómica hay varios ejemplos de interferencias químicas como supresión por calcio y magnesio, de calcio y magnesio por fósforo o interferencia de cloruros en el caso de horno de grafito. A veces es necesario utilizar buffers de ionización o modificar la matriz para superar esas interferencias. Esto complica el análisis e indica que uno tiene que usar más reactivos y por lo tanto tiene que gastar más dinero. Y por supuesto, cuando uno empieza a procesar su muestra, siempre hay un riesgo de contaminación. Cuanto más cosas, cuanto más pasos tengo para procesar mi muestra, mayor va a ser la posibilidad de que haya una contaminación. Hay una interferencia que siempre puede haber interferencias de fondo, ¿sí? Siempre puede haber un background tanto en absorción atómica como en ICP óptico. Es más fácil superarlas en ICP óptico, ya que los espectros para todas las mediciones son almacenados en el software y pueden ser reprocesados después. Generalmente se corrige automáticamente, pero se puede hacer en forma manual. Es más complicado de corregir una asociación atómica, ya que siempre se utiliza una segunda fuente de luz, generalmente es una lámpara de deuterio. Pero bueno, la interferencia principal que puede haber en el caso de un ICP óptico es espectral. Como les mencioné antes, cuando uno está trabajando con ICP óptico, va a estar midiendo líneas de emisión y un elemento generalmente tiene varias líneas de emisión a lo largo del espectro visible. Entonces hay que buscar la forma de minimizar las interferencias de distintos elementos que tienen líneas que estén muy cercanas en el espectro. ¿Sí? Como les mencioné antes, entonces el software elige automáticamente las líneas de mayor sensibilidad y menor interferencia para los elementos seleccionados. ¿Sí? ¿Puedo procesar los datos de forma retrospectiva? Sí. Los datos pueden ser procesados de forma retrospectiva, ya que, como les dije, todos los datos quedan almacenados en un labbook y es una herramienta muy interesante. ¿Por qué? Porque uno puede, digamos, con nuestro ICP óptico tiene una cobertura continua del espectro, se toma no solamente señal de la línea de emisión, sino a los costados, digamos, en un rango del espectro visible, y
También tenemos la posibilidad de utilizar lo que se llama full frame, que es básicamente la captura entera del espectro visible para cada muestra. Esto lo que permite entonces es, a posterior del análisis, hacer un análisis semi-cuantitativo, perdón, para elementos que no se habían analizado originalmente. Es decir, digamos que ustedes estaban analizando una muestra para tres, por ejemplo, plomo, mercurio y cadmio, y luego les mencionan, pero yo también quería saber si había arsénico. Bueno, con la funcionalidad de full frame, uno lo que puede es ir hacia atrás, reprocesar los datos y identificar si aparecen líneas de emisión para arsénico. Si bien no es 100% cuantitativo, es semi-cuantitativo, ya que la intensidad registrada obviamente es proporcional a la concentración. Nuevamente, todo esto se puede hacer desde el software, es muy sencillo. También se pueden exportar los datos para analizarlos con otro software en el caso de que ustedes quieran hacerlo, y obviamente se puede hacer un reporte. Ok, si yo trabajo con una absorción atómica, ya sé más o menos cuáles son mis mantenimientos de rutina, ya sé cuáles son mis consumibles, como mencionamos antes. ¿Qué pasa con el caso de un ICP óptico? ¿Cómo es el mantenimiento de rutina? En muchas situaciones, el mantenimiento va a ser menor que para absorción atómica. Eh, Nuevamente, en el caso del trabajar con llama, es muy importante que el quemador se mantenga limpio debido a la acumulación de carbono que se forma por la quema de combustible, ¿sí? Por ejemplo, especialmente para el caso de óxido nitroso, esto puede causar deriva en la señal, mala estabilidad. Hay que limpiar el nebulizador regularmente, hay que rearmar la cámara de spray. Y en el caso del horno de grafito, bueno, el mantenimiento implica el reemplazo de las cubetas, limpieza, reemplazo de los conos de contacto, limpieza de las ventanas, el mantenimiento del recirculador de agua. En el caso de ICP óptico, si bien también hay un recirculador de agua que enfría la bobina de radiofrecuencia, es mucho más sencillo porque más allá de, digamos, porque básicamente el principal mantenimiento va a estar en lo que es la antorcha, la antorcha de cuarzo, que es la vía de entrada de la muestra hacia el plasma. ¿Sí? Em, la acumulación de carbono no suele ser un problema en el caso de ICP óptico, puede ser un poco más importante en el caso de uno que esté trabajando con solventes orgánicos, pero no suele ser un problema. Generalmente el procedimiento de rutina consiste en desarmar la antorcha, limpiarla y volver a colocarla. Eh, el software automáticamente alinea la antorcha y digamos, el diseño específico de nuestro equipo lo que hace es que haya una sola forma de conectar todo correctamente, lo cual simplifica la tarea del usuario, ¿sí? Es muy user-friendly. Reitero, entonces, el principal mantenimiento de rutina va a ser chequear que el recirculador de agua esté funcionando correctamente, que no se hayan formado algas, por ejemplo, si un algicida, y luego desarmar este sistema de introducción de muestras, lavarlo si está sucio y volver a colocarlo. Y el software después se encarga de realinearlo. Eso sería básicamente el mantenimiento de rutina. Después obviamente nosotros ofrecemos servicios de mantenimiento, de calibración y recalibración en el caso de que sea necesario. Pero ese suele ser el mantenimiento en un uso común que puede tener en cualquier laboratorio. Bueno, dicho todo esto, ¿tiene sentido entonces un espectrómetro de absorción atómica o no tiene sentido? ¿Es mejor el ICP por todo lo que estoy contando? Bueno, sí y no. La técnica de absorción atómica, como les mencioné al principio, está muy bien establecida, es el workhorse para un análisis elemental. Un operador que maneja cualquiera de estos instrumentos no necesita más familiarizarse con una nueva técnica, y es cierto que el costo de adquisición de una asociación atómica es menor que el de un ICP óptico, ¿sí? Si nuestros análisis involucran pocos elementos y en concentraciones altas, ok, tiene sentido. Si por otra parte necesitamos analizar muchos elementos, va a tener mucho más sentido trabajar con ICP óptico, que mide todos los elementos a la vez. Si estamos trabajando o si necesitamos trabajar con partes por billón,
definitivamente tiene mucho más sentido un equipo de ICP óptico. Vamos a volver sobre esto. Ahora quiero hablar un poquito sobre notas de aplicación y vamos a ver, por ejemplo, nota de aplicación. Cadmio, o sea, análisis de cadmio en cacao. Ustedes, ¿qué técnica usarían, digamos? Les voy a dar unos segundos para que piensen. Si yo tengo que analizar cadmio en cacao, en muestras de chocolate, en muestras de cacao, de granos de cacao, ¿cuál es la técnica que ustedes tenderían a usar? ¿Pensarían que sería lo más eficiente para utilizar? ¿Lo pensaron? Bueno, em, la verdad que la técnica que más sentido tiene es utilizar horno de grafito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso solamente estamos analizando un elemento, nada más nos interesa analizar qué sucede con el cadmio. Las concentraciones suelen ser bajas, estamos hablando de que te puede llegar a partes por billón, em, pero la cantidad de muestras suele ser baja. Uno tiene que considerar la materia prima que llega y el producto terminado. Pero obviamente si uno está haciendo batch y batch de chocolate, no necesita, no, digamos, no tiene que tomar tantas muestras. ¿Sí? Em, entonces esta nota que les muestro es un trabajo hecho por la gente de Termo. Está disponible en la web, si los podemos mandar también. Sencillamente es, como tenemos una matriz con alto contenido graso, alto contenido orgánico, biológico, es necesaria una digestión previa con ácido nítrico concentrado y microondas. Esto es común a cualquier, o casi todas las técnicas para disolución de sólidos. Se hace una curva de calibración con patrones en el rango de ppb a ppm con Matched Matrix. Acá pueden ver a la derecha la calibración que se hizo en microgramos por litro. Y se prepara el método para el horno de grafito a partir de nuestro cookbook. Si nuestro cookbook ya tenía cómo analizar en esta matriz, entonces simplemente se hace la curva de calibración en el software y acá se puede ver los resultados para, por ejemplo, distintos tipos de chocolate, de distintos orígenes y distintos tipos. ¿Sí? Em, pueden ver la concentración en microgramos por litro. Entonces, ¿qué resulta? Que tenemos concentraciones bajas de cadmio, ¿sí? Que no superan el consumo típico, pero hay que considerar que el cadmio se puede acumular, se puede bioacumular, hay que tener eh, digamos, un control permanente tanto de la materia prima que ingresa como del producto que sale, porque puede haber, por ejemplo, contaminación en el caso de tambores metálicos, en el caso de agua que se use, etcétera. Em, pero como tenemos bajo número de muestras, un solo elemento de interés y concentraciones que no son tan bajas, el horno de grafito, o sea, presión atómica y por horno de grafito es la técnica razonable para este tipo de aplicaciones. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Otra nota de aplicación de termo, análisis de agua potable. Nuevamente, ¿cuál piensan ustedes que sería la técnica correcta o la más eficiente para analizar agua, ¿sí? Agua potable? Puede ser un río, puede ser un lago, puede ser este, agua mineral que se compra en el supermercado. Em, bueno, cuando uno tiene agua, eh, generalmente va a querer medir varios elementos. Si no estamos hablando de 3 o 4, sino, por ejemplo, uno puede querer medir calcio, magnesio, potasio en concentraciones relativamente altas y arsénico, mercurio, plomo en concentraciones más bajas. ¿Sí? Entonces tenemos muchos elementos, concentraciones muy variadas y como estamos hablando de agua potable, que es muy importante, eh, muy probablemente la cantidad de muestras sea de moderada a alta. Puede ser un equipo que esté trabajando todos los días con un número importante de muestras. Entonces, para satisfacer esa necesidad, lo que necesitamos es un ICP óptico. ¿Sí?
En este caso, es una otra aplicación con el ICP óptico más sencillo, el 7200. Y bueno, lo que pueden ver acá es los distintos elementos que se midieron: arsénico, cadmio, cromo, cobre, hierro, plomo, mercurio, níquel, zinc, 9 elementos. En la tabla detalla distintas concentraciones límites para, para estos elementos en distintas normativas de China y Estados Unidos y Gran Bretaña. Y fíjense que el rango puede ir un poco desde ppm a ppbs. Esta tabla está en ppm. Entonces lo que se hizo fue tomar muestras de agua de ríos, cursos de agua de China, de ríos de China, y agua mineral embotellada que se compra en el supermercado. Si estamos hablando de unas 40 muestras, perdón, estamos hablando de para estas cinco distintos orígenes, ¿sí? Más o menos 4 o 5 repeticiones eh, por origen, ¿sí? Y en estos casos, bueno, lo que se detalla es el límite de detección del método, ¿sí? En este caso, en casi todos los casos, las, las muestras de agua de río o de agua natural tienen concentraciones por debajo del límite de detección, lo cual es bueno. Significa que no están contaminadas en principio o que es muy baja la contaminación, excepto en algunos casos, como decía en el caso de níquel, que es más peligroso. En el caso de agua embotellada, como hizo las últimas 3 columnas, eh, da un buen análisis que es lo razonable para agua mineral, ¿no? Entonces fíjense que el límite de detección en la mayoría de los casos, esto está en partes por billón, eh, está bien, digamos, del orden de 1 o 2 partes por billón o menos. Em, Se puede usar generador de hidruros, como también se puede usar en el caso de la fusión atómica. La ventaja que tiene es justamente que el gas, el hidruro o el mercurio elemental, en el caso de mercurio, se inyecta directamente en el plasma y eso mejora mucho la eficiencia y la sensibilidad, porque recuerden que cuando uno está nebulizando, la mayor parte de la solución en realidad termina desperdiciada, ¿sí? Y una ventaja, entonces, uno puede analizar todos estos elementos en simultáneo en cada muestra, en vez de tener que hacerlo en forma secuencial por asociación atómica. El límite de detección va a ser mejor, y como estamos trabajando con argón, si bien obviamente uno no se va a ir del laboratorio a hacer otra cosa, pero la medición puede ser relativamente desatendida. Con esto quiero decir que uno no está trabajando con un gas que es inflamable, que es explosivo, entonces uno puede preparar su corrida, sus muestras, dejarlo midiendo y proseguir con otras actividades del laboratorio. Puede ser algo tan sencillo como lavar material que se utilizó para preparar soluciones mientras el equipo va midiendo, ¿sí? Entonces no tiene que estar, digamos, tan pendiente de qué está haciendo el equipo. Eso eh, resulta en una gran mejora en la eficiencia cuando uno tiene muchas muestras para medir, ¿sí? Ok, otro ejemplo. Este es no es una nota de aplicación en sí, sino bueno, un poco estos nuevos desafíos que hay en lo que es análisis elemental. También es un ejemplo de las regulaciones poniéndose al día, ¿sí? Eh, Seguramente la mayoría de ustedes han escuchado hablar ya de lo que es USP 232, 233. Termo tiene muchísimas notas de aplicación sobre esto. Es un tema muy importante para lo que es pharma. Este, y bueno, es un ejemplo nuevamente, de un nuevo desafío. Y quizás, si ustedes no lo sabían, antiguamente, o hasta, mejor dicho, hasta enero del 2018, la regulación que, que había para lo que es productos farmacéuticos, para el análisis de los llamados tradicionalmente metales pesados, era la USP 231, que es un protocolo puramente cualitativo, súper inespecífico, con muchas probabilidades de errores, em,
que simplemente consistía en mezclar los reactivos en una placa de toque y compararlos con un patrón. Obviamente eso depende muchísimo de un laboratorista a otro, de un técnico a otro, y de que los reactivos estén bien. Era súper inespecífico, pero bueno, era la técnica o la regulación que existía desde principios del siglo XX. Después de mucho idas y vueltas y debates entre la farmacopea de Estados Unidos y la farmacopea europea, se pusieron de acuerdo y empezaron a hablar de impurezas, impurezas elementales. ¿Y cuáles pueden ser las fuentes de esas impurezas? Bueno, todo lo que entra en contacto con el medicamento. Pueden ser los precursores, pueden ser los reactivos que se usó para la síntesis del lápiz, cualquier intermediario, cualquier solvente, puede ser hasta el packaging, puede haber un leaching de eh, los reactores de acero, ¿sí? Todo eso puede ser una fuente de una contaminación del producto farmacéutico. Entonces, lo que se promulgó es la nueva regulación USP 232 y 233, que atañen específicamente lo que es productos farmacéuticos, APIs también, y además la 2232 que regula lo mismo, pero para productos nutracéuticos. Por ejemplo, estamos hablando por ejemplo, perdón, se me fue la palabra, complementos vitamínicos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que establece estas dos nuevas regulaciones es, en el caso de la 232, cuáles van a ser los límites, cuál va a ser lo necesario, y la 233, cuáles van a ser los procedimientos. La 233 nos va a decir entonces que específicamente hay que hacer todo el análisis, cómo hay que hacerlo, y nos regula que tiene que ser por ICP óptico o ICP masa. ¿Por qué? Porque la 232 dice que vamos a estar trabajando con un límite de exposición diario muy bajo, permitido, fíjense que estamos hablando de eh, microgramos por día, según cuál sea la vía de entrada, y estos cuatro elementos, cadmio, plomo, arsénico y mercurio, deben ser analizados sí o sí para todo producto farmacéutico. O sea, si uno quiere cumplir la farmacopea eh, tanto estadounidense como europea, porque están compatibilizadas, armonizadas, eh, como si uno quiere, por ejemplo, en el caso de Argentina, muchas veces las normas locales copian las normas estadounidenses. Esos cuatro elementos deben analizarlos sí o sí, más cualquier otro elemento que uno sospeche o que por el proceso de síntesis pueda ser un contaminante posible. Fíjense en el caso de iridio, osmio, paladio, generalmente van a venir del uso de catalizadores, mientras que cromo, molibdeno, níquel o cobre pueden ser, por ejemplo, productos que vengan del contacto con cañerías, con maquinaria, etcétera. Pero nuevamente, lo más importante son estos cuatro elementos que deben ser analizados sí o sí. Entonces, nuevamente, esta normativa les exige sí o sí que ustedes hagan estos análisis por ICP óptico o por ICP masa en el caso de estar trabajando con concentraciones muy bajas. Recuerden que un ICP masa puede llegar fácilmente a partes por trillón y puede ser importante en el caso de la síntesis de un API, por ejemplo. Ok, esto es más o menos un panorama de nuestra aplicación o de aplicaciones que yo quería mostrarles. Hablemos un poquito más de instrumentos, lo que les puedo ofrecer Thermo Scientific. Nuevamente, esta es la serie X3000, absorción atómica. Como les mencioné, tenemos llama y horno de grafito. Generalmente el modelo que más le interesa a la gente es el modelo de llama que después puede acoplarse a un horno de grafito, como este que vemos acá, que es el ICE 3500. Son sumamente fáciles de usar y mantener. Si ustedes ya trabajaron con absorción atómica, no hay nada nuevo en lo que es más allá de, digamos, las mejoras de usabilidad del software con Wizards y el Cookbook. Tenemos opciones de hidruro, de generador de hidruro, tenemos opciones de software con security para cumplir con CFR 21.
Y lo que sucede muchas veces es que si uno quiere una solución atómica con todos los accesorios, con todas las opciones, ya el costo de entrada que tiene eso es muy similar a lo que tiene un ICP óptico básico. Ahora bien, uno puede comprar primero la solución atómica de llamas y luego acoplarle, por ejemplo, el horno de grafito, lo cual ayuda a bajar un poco el costo porque no hay que comprar todo de una. En el caso de ICP óptico, como ya les mencioné, tenemos la serie 7000 que tiene tres modelos, 7200 para análisis más sencillos, más básicos, 7400 y 7600. El 7600 está pensado para ser un equipo que esté continuamente en uso todo el día, todos los días, pero todos son, el corazón del instrumento en los tres casos es el mismo, la performance es prácticamente idéntica, son fáciles de usar, son fáciles de mantener. Termo pone mucho el énfasis en que ustedes pasen tiempo analizando datos y no teniendo que aprender a usar el equipo, ¿sí? O sea, la idea es que todo sea lo más intuitivo posible. Nuevamente recuerden que las mediciones son multielemento, en el caso de ICP óptico puede medir prácticamente toda la periódica en una sola medición. El plasma es muy robusto. El detector que tenemos es un detector que está patentado por Termo, es un detector de muy bajo ruido eh, y tiene protección anti-blooming, que es lo que suele pasar con equipos de la competencia. El blooming es sencillamente cuando ustedes, por ejemplo, cuando ustedes sacan una foto y hay una fuente de luz muy intensa, lo que hace es saturar el detector y por lo tanto esa foto no se ve, o hay, por ejemplo, una esquina que es muy borrosa y no se ve. Lo mismo sucede en el caso de ICP óptico, si uno tiene una concentración muy alta de un elemento y tiene un detector tipo CCD que es similar al de una cámara de fotos, lo que suele suceder es ese elemento satura el detector y por lo tanto baja la sensibilidad al resto de los elementos. Nuestro detector patentado evita ese problema, no tiene ese inconveniente y es mucho mejor. Nuevamente, yo no hablé mucho de la opción dúo radial. Los ICP ópticos tienen esta opción de medición. Nosotros tenemos opciones dúo, o sea, radial y axial, o solamente radial. Generalmente la gente prefiere trabajar con la opción dúo, ya que les permite, en el caso de radial, trabajar con muestras más sucias, es decir, con matrices más complejas, con mayor cantidad de soles disueltos, y en el caso de axial, muestras más limpias, y para tener un poquito mejor de sensibilidad, estamos hablando de un 10, un 15% de sensibilidad, de mejora en la sensibilidad utilizando la opción axial. Y nuevamente, tenemos kit para orgánicos, kit para ácidos fluorhídricos, lo mismo que para solución atómica, se puede analizar por ICP óptico. Y recuerden que como estamos trabajando con una técnica multielemental, vamos a estar tardando entre unos 3 a 5 minutos por muestra para medir todos los elementos. Eso es mucho más eficiente que tener que medir cada elemento por asociación atómica. Pero solo tiene sentido si uno tiene muchas muestras con muchos elementos. Por último, les quiero presentar el ICAP, la serie ICAP QNOVA, que tiene dos modelos, RQ y TQ. Digamos, el equipo es prácticamente idéntico. La diferencia entre el RQ y el TQ es que el RQ es simple cuadrupolo y el TQ es triple cuadrupolo. El uso de triple cuadrupolo puede ayudar en algunas interferencias muy específicas cuando uno está trabajando, por ejemplo, con arsénico. Pero respecto a un ICP óptico, el ICP MASA ofrece mucha mejor límite de detección. Estamos hablando, como les dije, de partes por trillón, en muchos casos por debajo de una parte por trillón, y mayor rango dinámico porque uno puede medir desde partes por trillón a partes por millón sin ningún problema. También, como es un equipo más de tecnología mucho más de punta, existe la posibilidad de acoplarle, por ejemplo, un cromatógrafo líquido para trabajar con especiación o incluso un equipo de laser ablation en el caso de muestras sólidas. Esto se utiliza, por ejemplo, en el caso de rocas o, digamos, uno puede tomar, por ejemplo, un pedazo de roca y aplicarle un pulso de láser que volatiliza los elementos y directamente ingresan al plasma con un flujo de helio. También disponemos de digestores de microondas, como les mencioné antes. Casi todas estas muestras van a necesitar algún tipo de digestión o pretratamiento. Disponemos de un digestor de microondas
tradicional y un digestor cerrado para un mayor número de muestras que se llama Vulkan. También tenemos un protocolo para lo que es USP 232.233. Así que bueno, entonces, debo comprar una resolución atómica, debo comprar un ICP óptico, y ahí nuevamente, ahí les tengo que devolver la pelota a su cancha y preguntarles qué quieren hacer, cuántos elementos quieren medir, cuántas muestras quieren medir, qué piensan que van a hacer de acá a 5 o 6 años con sus ensayos. Van a trabajar solamente, por ejemplo, si ustedes trabajan en el laboratorio de una minera que solamente le interesa cobre, oro y plata, porque es lo único que sacan de esa mina. ¿Va a tener sentido un ICP óptico? Probablemente no, porque ustedes van a estar queriendo analizar solamente oro o solamente cobre, las concentraciones van a ser relativamente altas y no necesitan, por ejemplo, un nanografito nunca más, solamente van a trabajar con llama. Bueno, en ese caso va a tener sentido trabajar con absorción atómica. Si ustedes me dicen, no, la verdad es que queremos analizar un rango amplio de elementos, quizás algún día expandirnos a, por ejemplo, ahora vamos a estar trabajando con muestras ambientales de aguas, pero después queremos trabajar o pensamos trabajar con suelos y quizás con material biológico y a lo mejor hacer una disgregación de rocas para ver cuáles son los elementos presentes en tal cantera. Bueno, en ese caso un ICP óptico va a tener mucho más sentido porque ustedes van a poder analizar muchos elementos muy rápidamente. Lo mismo si estamos hablando de una empresa farmacéutica que tenga que produzca, por ejemplo, 20 o 30 productos médicos, productos farmacéuticos distintos, y a cada uno de ellos tiene que hacerles un análisis de estos 4 elementos más, digamos, que el análisis se hace por triplicado y hay que hacerlo en cada uno de los productos. Entonces a lo mejor estamos hablando de que en un día tienen que correr 150 muestras. Unas van a ser con 3 elementos, otras van a ser con 5. Bueno, en ese sentido definitivamente un ICP óptico es la opción correcta. Dicho lo cual, absorción atómica entonces es el workhorse para lo que es análisis elemental. Es una técnica que está súper estudiada, muy bien entendida. Va a seguir existiendo, no va a desaparecer. Si bien tiene cada vez un uso más acotado por por la velocidad de análisis y por las limitaciones en la cantidad de elementos. Mientras que ICP óptico se está transformando de a poco en la técnica más utilizada para análisis multielementales, ¿sí? Por cantidad de elementos y por número de muestras. Y ya lo que es ICP masa, estamos hablando generalmente de usos muy específicos o de tecnología de punta, por ejemplo, lo que puede ser análisis de lo que es wafers de silicio en empresas que producen chips, microchips. Así que bueno, em, gracias por estar acá. Gracias por estar en este webinar. Em, Vamos a dejar un tiempo para hacer unas consultas. Ese es mi mail, pueden escribirnos. Síganos en redes sociales, síganos en Instagram, síganos en LinkedIn, que vamos subiendo novedades. Estamos anunciando también los webinars. En lo que es molecular elemental vamos a estar haciendo un webinar al final, el último viernes de cada mes, en el mismo horario que hoy. La semana que viene tenemos otro webinar sobre Data Security para lo que es cromatografías específicamente. Así que bueno, vamos a ver. Ustedes tienen disponible el chat. Pueden mandarme consultas en este momento si quieren. Vamos a dar unos minutos. ¿Sí? Si alguno está interesado en hacer alguna consulta en este momento, hable ahora o mándeme un mail. No tiene que callar para siempre, pero tiene que mandarme un mail. Me están consultando si el webinar se puede ver más tarde. Sí, el webinar está, o mejor dicho, está siendo grabado. Lo que vamos a hacer es subirlo a YouTube, subirlo a nuestra página también para que lo puedan ver. Lo van a poder ver todas las veces que quieran, no hay problema. A ver, Cecilia, hasta donde yo sé, no se puede cambiar la bomba peristáltica. Los equipos, la primera tanda de equipos venía con una mini peripump, ahora viene con una más grande. Hasta donde yo sé, no se, no se puede cambiar, pero podemos chequear eso. Un equipo de la competencia, ¿cuáles serían los requerimientos para terminar arsénico? Bueno, primero
comprarme un equipo a mí y no usar de la competencia. Pero más allá de eso, em, Melina, ¿a qué te referís con requerimientos? ¿Cuál es tu matriz? ¿Cuáles son digamos, arsénico se puede medir, si las concentraciones son altas, se puede medir por llamas sin ningún problema. Vas a necesitar una digestión seguramente previa de las muestras. eh, digamos, este, no sé qué matriz tenés. Si es agua va a ser sencillo, si es un tejido biológico vas a tener que hacer una predigestión, podés usar generador de hidruros, pero requerimientos va a ser tener la muestra soluble, ¿sí? Lo más límpida posible en el sentido de que no haya particulado, tener un buen patrón para hacer la curva de calibración y después pasar la muestra. Em, si la concentración es muy baja, utilizar un generador de hidruros puede ser una buena idea. Bien, Neurin me pregunta cuál es la particularidad del detector CID. La mayoría de los ICP ópticos lo que tienen como detector es un CCD, un Charge Culprit Device. Básicamente es muy similar a la cámara que tiene el celular que ustedes tienen ahora en su mano. Es muy similar a eso. Lo que suele pasar con estos detectores em, es que tienen lo que se llama blooming. El blooming es el momento en que el arreglo de píxeles, ¿sí? Es saturado por la luz incidente, lo cual produce lo que se llama un derrame hacia los píxeles adyacentes y por eso cuando uno, por ejemplo, saca una foto, por ejemplo, no sé, estás sacando una foto a contraluz y de repente apuntaste un poco torcido y sale la luz del sol o sale la luz de un farol que tenés cerca, vas a ver como un manchón de luz, ¿sí? Eso pasa cuando se satura entonces ese detector, ocurre este efecto blooming, entonces la foto no sale, no sale bien, una parte no se ve porque está saturada justamente, ¿sí? Nuestro detector evita ese tipo porque es un equipo que se llama Charge Injection Device, es un Charge Culprit Device. La construcción es parecida pero diferente y evita entonces el tema de blooming, no va a tener ese problema de blooming. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando uno está midiendo un gran número de muestras, un gran número de elementos en una muestra, puede ser que la concentración o la intensidad de una línea de emisión sea mucho más fuerte que la de una línea adyacente para otro elemento. Y eso puede, por ejemplo, entonces, como en el caso de la foto pasaría que se ve un manchón, en el caso de nuestro análisis lo que va a pasar es que va a bajar la intensidad relativa de el otro elemento, ¿sí? Nuestro equipo evita eso, no tiene ese problema. Ajá, bien. Costos estimados de los instrumentos. Ariel, eso lo podemos hablar si me mandas un mail, porque obviamente no es lo mismo poner un equipo en Ezeiza, en Argentina, que en Lima, que en Puno. em, pero bueno, lo podemos charlar. Ujú. El límite que mencionaba en Mercurio, María Gabriela, es, primero que todo es una regulación china, no es de acá, y es el límite general, el límite de detección, el límite que hay que permitido en aguas. A ver, lecturas arsénico, mercurio, selenio. Si solamente les interesa esos tres elementos, Álvaro, una asociación atómica puede andar y después se puede agregar el generador de hidruros. Si solamente van a medir esos tres elementos, si es todo lo que les interesa hacer. Si nuevamente, si van a querer avanzar a hacer más elementos el día de mañana, un ICP óptico básico sería la recomendación. El ICP óptico también se le puede acoplar un generador de hidruros para mejorar la sensibilidad de lo que es arsénico, lo que es mercurio. Em, una cosa que yo no mencioné, que quizás ustedes lo sepan, no sé, el mercurio suele ser un bastante molesto para medir.
lo que suele hacerse, lo que suele ser necesario es agregarle un poco de clorhídrico o cloráurico para que el mercurio no se volatilice. Eh, pero reitero, Álvaro, si ustedes quieren esos tres elementos nada más, una solución atómica sencillo, más barato, va a ser suficiente. Si necesitan más sensibilidad, pueden agregar un generador de hidruros. Y si piensan trabajar realmente con muchos más elementos, un ICP óptico básico como el 7200 es una buena idea. Esteban me pregunta si se están utilizando investigaciones para cambiar el argón por otro gas en ICP. Sí, eso ya existe y es malo, no sirve. Y ahora te explico por qué. Vos podés usar nitrógeno para el plasma. Y uno pensaría, bueno, nitrógeno es mucho más barato, es mucho más sencillo. Sí, también es mucho, pero mucho menos potente para romper las uniones químicas. Es un plasma frío, es un plasma que no es una buena idea. Si uno se está comprando un ICP óptico, que es un ICP óptico de verdad, digamos. Em, yo siempre hago la analogía que es como tener una Ferrari y querer ponerle gas licuado para ahorrar costo. No tiene sentido, la verdad que no tiene sentido porque baja la sensibilidad. Si uno quiere un ICP óptico, tiene que trabajar con argón. Ok, me pregunta Álvaro, teniendo en cuenta límites de detección en los productos o materias primas farmacéuticos, ¿es posible? Bueno, acá hay un problema. Con horno de grafito sí, seguramente uno llega a partes por billón. El problema es que la regulación especifica, la regulación USP 232233, especifica que tiene que ser un ICP óptico o un ICP masa. No se puede utilizar eh, una solución atómica por llama. ¿Qué pasa? Sí deja la opción de revalidar la técnica y hacerlo por pornografito, la regulación, pero la verdad que no tiene sentido, porque uno va a tener que hacer todo un trabajo extra y presentar una serie de papeles para demostrar que su técnica está funcionando, que es correcta, cuando si uno compra un ICP óptico no tiene que demostrar nada, simplemente funciona y ya. Por un tema con los límites de detección, sí estamos hablando de que en muchos casos vamos a estar trabajando en partes por billón. Ajá. Tratamiento inicial de muflado, me pregunta Gabriela. Muestras de alimentos. Se puede hacer, sí, 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 sí. Em, Nuevamente, ¿qué, qué pasa? Cuando uno hace el tratamiento previo para disgregar la muestra, la idea es que no haya ninguna pérdida de ninguno de los elementos. Por eso muchas veces a, a- a una cantidad de muestras se les hace un spiking, se les agrega el patrón para ver la recuperación después, para garantizar que no hubo pérdidas en el proceso de pretratamiento de muestra. ¿Se puede hacer por mufla? Sí. Es mucho más eficiente un digestor de microondas. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, estamos hablando de 20 minutos por muestra, más o menos. Nuestro equipo tiene hasta un carrusel de hasta 30 muestras, con lo cual uno puede procesar 30 muestras en más o menos 25 o 30 minutos. Eh, Son frascos de teflón sellados, con lo cual no se escapa materia. Eh, ¿Se puede usar mufla? Sí, si uno tiene la digamos, si tiene el recaudo de hacer un spiking y fijarse que no hay problema, que no se está perdiendo materia, no se está volatilizando, por ejemplo, mercurio, no hay problema. Mucho mejor usar un digestor de microondas. Em, Generador de hidruros. ¿Es necesario el generador de hidruros? Me pregunta Ariel. No, depende. Depende para qué. Si vos estás trabajando con algunas muestras que sabes que de rutina están viniendo con, no sé, eh, 100 ppb de arsénico, probablemente no tengas problema, no va a hacer falta. Si vos tenés muestras, si vos sos un laboratorio que procesa muestras que vienen de distintas industrias, de distintos procesos productivos, que no sabes qué puedes encontrarte, probablemente un generador de hidruros es una buena idea para poder bajar el límite de detección. ¿Sí?
¿Cuál es la concentración máxima que sería confiable de determinación de mercurio? El ICP óptico, estamos hablando del orden de partes por billón siempre. Tenemos el límite de detección, no lo recuerdo ahora, pero creo que está del orden de 1.5 partes por billón de límite de detección de mercurio. De todas formas, todos los números que yo les digo y que están este, en nuestros folletos están garantizados por fábrica. O sea que el equipo en todos los casos va a medir igual o mejor que lo que estamos informando. Ujú. Eh, a ver, perdón, acá me pregunta otra cosa, Neurin. Neurin, déjame. Ujú. Bien, Neurin, entiendo que te referís al ICP de termo. El ICP de termo que tiene de ventaja sobre la competencia, principalmente lo que mencioné el detector, lo que mencioné que es, tenemos la opción de dúo en todos los tres modelos, con lo cual todos nuestros equipos pueden medir axial y radial en simultáneo. El consumo es igual o menor que la mayoría de los otros equipos. El software es mucho, mucho más amigable. Y además tenemos la posibilidad de hacer la purga del tanque óptico con nitrógeno en vez de con argón, lo cual ayuda a ahorrar un poco el costo. Y por ejemplo, algunos equipos requieren gas de corte aire comprimido para gas de corte para evitar básicamente que la pluma del plasma rompa, destruya la óptica. Nosotros no lo necesitamos. Nuestro equipo es bastante más compacto, ¿sí? Y bastante más moderno. Esas serían las principales ventajas. Ah, y nuestro software en todos los casos, no lo mencioné, tanto resolución atómica como ICP óptico como ICP masa, todo nuestro software funciona en Windows 10, que parece una pavada, pero realmente es importante, sobre todo si ustedes están trabajando en una industria regulada o en una industria que ustedes tengan un departamento de IT y no pueden estar trabajando con cualquier sistema operativo. Ajá. Y Silvia Irene me pregunta, límite de detección para arsénico, plomo y boro. Honestamente no me acuerdo el número de memoria, pero en todos los casos estamos hablando de partes por billón. Recordad que un ICP óptico siempre va a estar llegando a partes por billón. En el peor de los casos estamos hablando de 3 o 4 partes por billón. En el mejor de los casos vamos a estar hablando de 0,5 partes por billón, ¿sí? Para todos los elementos. Em, ¿Cómo es el residuo de microondas? Em, el microondas, el gestor por microondas no deja un residuo. Digamos, uno cuando calcina le queda un sólido, ¿sí? En el caso del digestivo por microondas, uno lo que hace es agregar ácido nítrico, ácido clorhídrico, puede ser también peróxido de hidrógeno. En algunos casos se hace falta, se agrega ácido fluorhídrico si estamos trabajando con silicatos, por ejemplo, en el caso de que es digestión de rocas. Y lo que se obtiene es una solución concentrada, ¿sí? Muy concentrada. Entonces, una vez que se termina la digestión, lo que se hace, María Gabriela, es disolver o diluir y llevar a volumen esa solución de ácido nítrico o clorhídrico concentrado, llevarla a volumen, generalmente 50, 100 mililitros, ¿sí? Y después ya se pasa por el ICP. No, digamos, no queda un residuo, no queda un residuo sólido, no queda un residuo carbonizado, sino una solución concentrada en ácido, en el caso de un digestor de microondas. Janina, sí, un 7200 puede andar muy bien. Si ustedes van a hacer solamente eso, eh, como estamos hablando de productos lácteos, recomendarle un digestor por microondas porque nuevamente son matrices con una gran cantidad de materia orgánica, ¿sí? Em, Mantenimiento anual, sí, mantenimiento anual. Reitero, digamos, los consumibles, el uso de consumibles también depende de la cantidad de muestras que ustedes van a procesar. Si estamos hablando de que ustedes van a estar procesando, no sé, 50 muestras por día, es un número elevado. Es posible que tengan que cambiar, por ejemplo, las tuberías del autosampler porque se van gastando. Para un uso de
por ejemplo, lo que yo digo siempre, un uso de investigación, un equipo que se prenda a lo mejor una vez por semana, muy probablemente no tengan que usar, no tengan que comprar consumibles hasta en segundo año. Estamos hablando de unas muestras relativamente limpias. Depende mucho, reitero, depende mucho, quiero hacer hincapié en esto, depende mucho de la matriz y el número de muestras que ustedes estén corriendo por semana o por mes. En el caso de, ajá, bien, efluentes puede ser, bien, efluentes de industriales, varios metales, eh, lo más razonable, un ICP óptico. Ahí estamos hablando probablemente de un 7400, ¿sí? Un equipo que tiene un poquito más de performance. Em, ¿Por qué? Porque vos vas a estar analizando un gran número de muestras seguramente, porque tenés que hacer un control de esas efluentes y no está de más tener la posibilidad de buscar más elementos o analizar más elementos de lo que estabas buscando originalmente, como puedes hacer con un 7400. ¿Sí? Por ejemplo, vos em, querías analizar cromo, vanadio, mercurio y no sé, y arsénico. Con el 7400 lo que puedes hacer es analizar el full frame y también detectar si aparecen, por ejemplo, señales que correspondan a cromo o que correspondan a selenio, ¿sí? Eh, ICP óptico sería la mejor opción para análisis de fluentes. Y en el caso de que sean muestras sólidas, lo mismo, digestión por microondas. Ajá, me pregunto, ok. Bien, para muestras de metales en sangre, no es estrictamente necesario en microondas. Lo que se puede hacer es una predigestión a vaso abierto, bajo campana, con ácido nítrico o quizás no en mufla, pero en plancha, ¿sí? Que es un pretratamiento muy común. Em, Se puede hacer, reitero, lo importante es que uno tenga ya armado un protocolo en el cual sabe que no está perdiendo nanito con el pretratamiento que está haciendo, ¿sí? En el caso de muestras de sangre, si uno está sacando poco volumen, igual se puede hacer por microondas con vasos de menor volumen, eso no es un problema. Em, la verdad, a mí me gusta hacer todas las predigestiones por microondas. ¿Por qué? Porque son mucho más reproducibles, porque el vaso es cerrado, entonces no se pierde material y porque tarda menos de media hora. Entonces uno gana muchísimo tiempo y es mucho más eficiente. Eh, Obviamente uno tiene un presupuesto y tiene que asignarlo y optimizarlo, ¿no? Eh, pero bueno, si existe la posibilidad de comprar un digestor de microondas, es una buena idea, sobre todo cuando uno tiene que procesar un gran número de muestras. Así que bueno, creo que esa fue la última pregunta. Escríbanme, háganme consultas, no hay problema. Eh, Alguien me estaba pidiendo un presupuesto. Antes de mandarles un presupuesto, es importante saber, o sea, ofrecerles realmente la solución para lo que ustedes necesitan. Entonces, ustedes escríbanme y díganme, miren, tengo este problema, quiero medir estos elementos, esta es mi matriz, y yo puedo realmente ofrecerles el mejor instrumento eh, para el presupuesto que ustedes puedan tener, ¿sí? Así que bueno, nuevamente síganos en redes sociales, síganos en LinkedIn, síganme en LinkedIn, síganos en Instagram. eh, Vamos, continuamente publicamos cosas. Este webinar va a estar disponible para que lo vean después ustedes en YouTube. Eh, Muchas gracias por estar acá y con esto termino. Hasta la próxima.